bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 19 de junio del año 2023. En materia internacional, las noticias más destacadas tienen que ver con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a China Popular. Específicamente, el día de hoy se reunió con el presidente Xi Jinping, tratando de hacer un esfuerzo, tanto Xi Jinping como Antony Blinken, por distender las relaciones entre Estados Unidos y China Popular, que han estado en los últimos tiempos cercadas, digámoslo así, por distintos tipos de incidentes. Uno de los incidentes tiene que ver con Taiwán, el otro tiene que ver con los famosos globos de espionaje chinos, y por supuesto con el ingrediente adicional del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde China se ha mostrado, si bien es cierto, tratando de mantener una neutralidad más cercana a Vladimir Putin que a Occidente. Así que esa visita que se dio hoy, esa reunión, como decimos, busca tratar de aliviar las tensiones. Ya estuvo la semana pasada por allá Bill Gates, reunido también con Xi Jinping en misión comercial, no en misión diplomática, y hoy pues está Antony Blinken en misión diplomática. Por otra parte, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, la viceministra ucraniana de Defensa anunció en el servicio de televisión de noticias de las fuerzas ucranianas que han recuperado 113 kilómetros cuadrados en el sur del país desde que comenzaron sus contraofensivas hace 2 semanas. Abro comillas, en el curso de 2 semanas de operaciones ofensivas en las direcciones de Berdiansk y Melitopol, 8 localidades han sido liberadas, dijo la ministra Maliar, sumando a Piatihatki en la provincia suroriental de Zaporizhia y liberada durante el fin de semana a la lista de los pueblos recuperados. La viceministra explicó que las fuerzas ucranianas en esa parte del país han logrado hacer retroceder a los ocupantes rusos una distancia de 7 kilómetros en línea recta. La superficie liberada en el sur es de 113 kilómetros cuadrados, agregó la viceministra Maliar. Dijo también la política ucraniana que Ucrania está llevando a cabo su contraofensiva en la provincia oriental de Donetsk, en Bakhmut, y afirmó que Rusia sigue acumulando tropas para frenar el avance ucraniano por los flancos. Es decir, sigue el conflicto ahora con la contraofensiva que se había anticipado por parte de Ucrania, aprovechando la llegada del verano, y con Rusia tratando de resistir. Entonces hay que estar pendientes de ese conflicto, a ver cuándo se puede lograr una paz. La OTAN ya dijo que la paz que se logre no va a ser impuesta por Rusia, sino que tiene que ser negociada. Pero ciertamente ese conflicto está afectando a todo el planeta, de alguna u otra manera, en el aumento en los precios de los fertilizantes. Ucrania es un país productor por excelencia de fertilizantes y de granos. Y a propósito de Rusia, el líder de la oposición política en Rusia, Alexei Navalny, está acusado de extremismo y otros delitos tipificados en el Código Penal ruso, que fue enmendado en el año 2022, casi que a la medida. Y será juzgado en un juicio que tendrá lugar en el Distrito Penal de la región de Vladimir, al este de Moscú, donde ya cumple una condena de 9 años por fraude y desacato al tribunal en una prisión de máxima seguridad. El propio Navalny dijo que se enfrenta hasta 3 décadas de prisión en Rusia debido a los nuevos cargos. Ha señalado Navalny que este es un juicio meramente político. Sus socios en Rusia, sus adláteres, sus copartidarios, también han señalado lo mismo, señalando también que este es un juicio absolutamente ilegal, al margen de los derechos del debido proceso, y que simplemente es para sacarlo de competencia porque es un contendiente posible del presidente ruso Vladimir Putin. Imagínense que lo acusan, por ejemplo, entre las cuestiones, las acusaciones que tiene, es de convocar a mítines. Eso es extremismo en Rusia, según las acusaciones. Muy bien, vamos a ver en qué queda eso, pero ciertamente Rusia se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser un régimen autoritario. Bueno, y en materia local, contamos hoy con la presencia
de nuestra invitada, la ex procuradora, ex diputada, ex candidata presidencial y ahora candidata por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, para conversar con ella de varios aspectos del acontecer nacional. Ella es una persona pues que, dadas las posiciones que ha ocupado y la gestión que ha hecho en la vida pública, pues ha tenido que empaparse de diferentes temas. El tema más, digámoslo así, caliente en materia política, que todavía se está comentando, son las repercusiones. Ana Matilde, bienvenida antes que nada a Cuarto Poder. Las repercusiones de los resultados de las primarias que se han dado hasta ahora en los distintos partidos políticos que las han efectuado y lo que puede suceder de cara a las primarias de los siguientes partidos políticos en la fila. Bueno, muchas gracias, Guido, por la invitación a de Cuarto Poder, y a todos los seguidores de este programa un saludo también cordial, una feliz semana. Mira, yo creo que después de las primarias del PRD pudimos ver un despliegue que nos demuestra en primer lugar la crisis institucional tan profunda que tenemos, en el sentido de que no hay manera que el Tribunal Electoral logre controlar, fiscalizar o adecuadamente supervisar que no se viole la ley electoral en distintas maneras. Y la principal que yo observo es el flujo de dineros que corre durante una campaña electoral, un acto electoral, un evento electoral, particularmente primarias. Las generales ni se diga, pero en estas primarias uno pudo ver que esa movilización demanda una cantidad de dinero y se maneja tanto dinero en efectivo que realmente termina pareciendo un evento que permite cualquier tipo de procedencia de dinero sin que haya ningún tipo de supervisión. Por el otro lado, se reafirma el hecho de que el PRD tiene una capacidad de organización y de movilización que es de las más grandes del país. Eso es bueno, pero en algunos casos puede ser muy malo, porque eso significa que personas que no tienen que no son tomadas en cuenta nunca, para nada, ese día son tan importantes que así sea que un carro se desplace a su casa con el combustible que eso cuesta, cuando usted lo busca en una lista y usted no ha ido a votar, van y lo buscan, y si lo tienen que bañar, lo bañan, lo visten y lo sacan de su casa a votar. Eso requiere recursos. Y por el otro lado, aquel que se atreve, aunque sea un poquito, a pensar y es disidente de las líneas del partido, entonces a usted le compramos la cédula y usted no puede votar. O sea, hay tanta cosa en la calle y uno observa el manejo de los fondos públicos y uno se pregunta dónde hemos llegado. No es porque esto empezó ahora, ¿verdad? Pero lo que uno dice, el despliegue que hacen sin ningún tipo de reparo, sin que haya ningún tipo de control, es preocupante lo que viene de cara a las generales, porque evidentemente la fragilidad institucional del Tribunal Electoral para supervisar la compra de votos y la conciencia, la compra de las conciencias y el voto forzado, y sobre todo que a pesar de ese voto forzado y comprado, todos esos votos blancos y esos votos nulos, lo que significa, yo diría que no le hemos prestado la suficiente atención a la crisis que hay a lo interno de los partidos. Ellos lo disfrazan después con mucho suéter, mucha gorra, mucho dinero, pero en el fondo hay una crisis profunda, porque todo ese que salió y anuló el voto, la mayoría saben votar, porque son expertos votando y ya saben votar. Y es un mensaje. Es un mensaje. Ese voto no está nulo porque la persona no recibió capacitación sin duda. Era un nulo a propósito. A propósito, incluso hacían dibujitos en los de protesta en las papeletas. Exactamente. O sea, si en este un voto militante. Si en el partido más grande está pasando eso, imagínense en el resto del otro partido lo que ocurre. La gente no está, o sea, dentro de los partidos políticos hay insatisfacción acerca de lo que los mismos dirigentes y líderes están haciendo. Pero además porque los partidos políticos se han convertido en franquicias mercantilizadas, entonces son franquicias que se venden al mejor postor y definitivamente los dineros que ahí circulan no todos son bien habidos. Entonces, ¿quién supervisa eso? ¿Quién puede fiscalizar eso? ¿Cómo se puede contener eso? ¿No es el Tribunal Electoral que debe hacer eso? Bueno, aquí hablaba con Guido precisamente de la fragilidad institucional que queda en evidencia cada elección de las primarias primero y luego en las generales, la incapacidad que tiene el Tribunal Electoral para fiscalizar adecuadamente y poner y contener
los flujos de capitales o los dineros que nadie sabe su procedencia y que en efectivo circulan a diestra y siniestra el día de una elección. Usted, por ejemplo, que estuvo en una campaña en su momento, ganó por la libre postulación. En ese momento, estamos hablando de las elecciones de 2014, ¿fue víctima también de esa cantidad de plata entrando y saliendo? Porque usted le ganó a varios ahí del PRD, que estaban esperando. Uno observa, uno ve y la gente habla cosas. Evidentemente yo creo que cada vez se ha puesto peor. Se ha agravado la situación. Se ha agravado la situación, sobre todo después del quinquenio del ejercicio de gobierno del periodo del presidente Ricardo Martinelli. Fue como un mensaje directo que desde los partidos políticos y desde el poder político todo negocio era posible, porque cada obra pública, cada necesidad pública se convirtió en una posibilidad de negocio. Eso ya lo hemos visto en todos los casos que se han develado y aquellos que todavía falta por develar, porque por ejemplo en el caso de Brecht todavía hay gente que no sabemos, o sea que hubo obras públicas en las que participó Odebrecht que no se han investigado y uno pregunta, ¿cómo si Odebrecht para las otras obras todas tenía su caja paralela? ¿Cómo es que, por ejemplo, para esta otra obra todavía no se ha dicho nada? Entonces, ¿esos dineros dónde están? O sea, esos dineros alguien los está lavando, alguien los recibió y tal vez ese candidato de esa elección pasó agachado, pero alguien los tiene y salen en las siguientes elecciones. Eso, Ana Matilde, usted que fue Procuradora General de la Nación, ya en la época de que usted era Procuradora se hablaba, porque yo recuerdo la declaración que dio en aquel entonces el ministro de Seguridad, José Raúl Molino, sobre la presencia de dineros del narcotráfico en la política, específicamente de narcopolítica, sin mencionar nombres. ¿Ya usted alcanzó a investigar algún tipo de denuncia relacionada con ese tipo de penetración? Sí, acuérdate que cuando eso se inició, o esas voces empezaron a levantarse y que enseguida fueron como fogonazos, nada más que fueron rápidamente acallados, ya yo también era parte del esquema de la toma del poder por parte del señor Martinelli y su gobierno, y ya yo estaba de salida. Sí, es decir, sí, porque eso fue en febrero del año 2010. Exactamente. Correcto. Entonces ya yo estaba afuera. Yo era parte de esa misión que ellos llevaban de tomarse las instituciones de control y definitivamente ellos me sacan. Ese año yo quedo fuera. Nosotros no pudimos investigar absolutamente nada de eso porque ya yo estaba tratando de sobrevivir yo misma. La institución, me refiero, ¿no? Como los ataques que nosotros estábamos recibiendo habían empezado desde septiembre del 2009. Desde el 2009 empezaron los ataques, las querellas y todo lo que tuvimos que hacer. Es que al final entonces le quitaron el respaldo objetivo a la denuncia, porque ellos mismos eran parte de la denuncia, pero a la vez ellos mismos estaban socavando la institucionalidad democrática y de la justicia de este país, lo que hicieron por los siguientes 10 años hasta ahora estamos viendo las consecuencias de lo que ocurrió en ese momento. De hecho, ustedes saben que en una institución que debía haber tenido una sola cabeza durante 10 años, hubo 5 procuradores, porque después de mí hubo 4. Así es. En un periodo de 5 años. O sea, los movimientos fueron tan rápidos que desajustaron totalmente la capacidad del Ministerio Público, aparte de que después ya no hubo ninguna intención, ¿no? Entonces, sumado al tema del financiamiento, desafortunadamente, con dineros de dudosa, bueno, alguien dice que no son de dudosa, que todo el mundo sabe de dónde vienen, ¿no? Pero bueno, de procedencia ilícita, está aparejado el uso de recursos públicos de manera abierta prácticamente, ¿no? Por ejemplo, con la descentralización. Denunciado por el diario La Prensa con el tema de la descentralización paralela, entre comillas, donde se manejaron 202 millones de dólares, mientras se le priva, por ejemplo, al Instituto Oncológico Nacional de un presupuesto que está pidiendo prácticamente, mendigando el presupuesto para atender a pacientes de escasos recursos que requieren atender, o no de escasos recursos, pacientes incluso que son profesionales de clase media, pero que no tienen para pagar un tratamiento en el extranjero. De hecho, no sé si usted ha visto, nosotros sacamos un comunicado, un grupo de precandidatos independientes a lo largo y ancho del país, que nos hemos pronunciado en ese sentido, precisamente porque 8 millones para un país donde hay una danza de repartición como la que ha habido. Digo, nos podemos ir a mirar el municipio allá en Colón, el área de la circunscripción que le corresponde al diputado Bolota, y allí solamente son 14 millones. Entonces realmente uno dice que 8 millones no es nada
para lo que significa el oncológico en este país, porque en una de cada 14 familias hay un diagnóstico de cáncer en el año. Entonces, esa es una estadística que debiera llamar la atención de un presidente para que no solo nos mande un tuit, sino que para que tome una decisión contundente respecto a la dotación de los recursos. Que hay plata para todo, menos para lo importante, por lo que vemos. Sí. Y bueno, yo vuelvo al punto del financiamiento electoral. Creo, Guido, que en algún momento hemos coincidido con este tema en cuanto a que el financiamiento público que se le da para las campañas políticas, sabemos que el financiamiento de las primarias corresponde al Tribunal Electoral, o sea, sale de nuestros impuestos. Yo me pregunto si realmente nosotros nos merecemos que se destine tanto recurso. Bueno, por ejemplo, la pantomima que vivimos con el RM, el partido RM. Eso fue una pantomima electorera, porque allí no había nadie que les contendiera desde el momento en el que los contrincantes salían a buscar el voto para el propio presidente Martinelli. Entonces, sí, los contrincantes estaban buscando votos para Martinelli. Así es, entonces... Eso nos costó 1.3 millones de dólares. 1.3 millones montar una pantomima. No, ese es lo oficial. Sí, eso es lo oficial. No sabemos lo que importa. Es más, mira, no sé si vieron este fin de semana todo el revuelo que causó un candidato a diputado allá en Coclé, en el 3-1 específicamente. 2-1, corrijo. Daniel Ramos versus el señor Guardia. Ambos estaban corriendo en busca de una curul allá en el 2-1. Pero mira lo que está denunciando Daniel Ramos sobre el señor Guardia. Dice que la gente, es lo mismo que estamos hablando aquí, pero dicho por un diputado que estaba corriendo en la primaria del Partido Revolucionario Democrático. Dice, aseguró que la gente sabe a lo que él se enfrentó en Penonomé. Imagínense eso. Gracias a Dios nosotros salimos limpiamente elegidos sin darle un real a nadie, dice el señor Ramos. La gente sabe quién andaba cargando bolsas, quién tenía todo el apoyo del gobierno nacional, el apoyo de directores de instituciones, todo lo que está denunciando este señor. Son dos diputados del propio Partido Revolucionario Democrático, o sea, bueno, enfrentados por una curul que fue la que estaba abierta y la otra estaba reservada. Pero parece que el gobierno estaba apoyando a uno de los dos, no a los dos siendo del mismo partido. Bueno, ¿Qué locura y el secreto a voces que en la calle es que así todos los candidatos que salieron, que son apoyados por el oficialismo, recibieron los votos incluso del traslado de residencias, o sea, hubo cambios de residencias dolosos por parte de las instituciones, o sea, las cabezas de las instituciones manejaron los recursos y manejaron la gente que le llevaron a votar a ciertas personas que de otra manera no hubieran salido. Una práctica absolutamente violatoria del Código Electoral, totalmente violatoria de la Constitución, violatoria de la ley, y la Fiscalía General Electoral brilla por su ausencia. Y yo te voy a decir una cosa. O sea, y estás viendo que todo el mundo está denunciando que hay 200 millones por ahí de una descentralización paralela que se está entregando a diestra y siniestra, que hay propios candidatos que están denunciando, que están entregando bolsas, que están recibiendo apoyo del gobierno, y la Fiscalía no hace absolutamente nada. Y además tú te preguntas cómo es que hay representantes que siguen y repiten con un votante flotante. Exacto. Es decir, un votante que ya no vive en el circuito y lo traen en buses a votar cada vez. Así no hay manera de que el local, de que el residente ahí lo destrone y logre sacar un nuevo representante. Y representantes que tienen conductas, tú te das cuenta que son alcohólicos, los otros son apostadores, que si el otro está en un tema de peculado, que el otro... O sea, ¿cuándo es que la política realmente se va a limpiar? Aquí al otro día nos denunciaba el señor Bustamante, Heraclio, que en Panamá Norte hay 5 representantes de corregimiento que todos pasaron a mejor vida, que ahora viven en mansiones. Sí, exactamente. Con unos carrazos, etcétera, y son representantes de corregimiento. El PRD es el más grande, es cierto, pero ningún partido político se salva. Y eso es lo que mucha gente que no milita en partidos políticos critica de los partidos políticos. No es su ideología, no es si realmente escogieron a tal o cual dirigente, es la manera en que el partido político administra la cosa pública, sus propios recursos. La manera en que un partido político pareciese en que de manera dictatorial tira órdenes, tira líneas y decide. Sobre eso particularmente es que gira la libre postulación. Y tú sabes que eso que tú has dicho es bien importante, porque esas son parte de las aprensiones que yo siempre he tenido. Tú me preguntas por qué no hago un partido político y yo me quedo pensando que siempre he tenido esa aprensión de que tú después no puedes tener control. Claro que no. De que todo el que entró
por el apuro tú de armar un partido y llegar a una cantidad, etcétera, que la persona por allá se dispare con conductas que no son éticas. O sea, ¿cómo Es tú difícil, puedes, es difícil. Exactamente. Es difícil. ¿Cómo tú puedes hacer que esa visión que tú tienes para armar una organización que te permita una transformación social sea compartida por todos los que se suman con otros intereses? ¿Cómo tú puedes colar, o sea, cómo puedes filtrar esos intereses que traen las personas que finalmente, bien, tú podrás hacerlo con el núcleo de los dirigentes o un grupito pequeño que comparten visión de país, comparten un par de las propuestas o lo programático del partido, pero ¿y la conducta ética cómo? Exactamente. Cuando a ti te llega, si a veces nada más con tú celebrar una fiesta y tú no tienes control de quién al final se tomó unos tragos y desbarató el lugar y tú dices, pero una fiesta celebrada por Atenógenes, pero si eres una persona correcta. Sí, bueno, pero tú no puedes controlar todo lo que están haciendo los demás. No puede hacerlo. Entonces tú te preguntas, y esas son aprehensiones que yo siempre he tenido, digo, más allá de los recursos que también son necesarios, por supuesto, pero uno se pregunta, ¿realmente yo estaría dispuesta a ser la cabeza de una organización donde confluyen conductas tan dispares y como ahora el crimen organizado se ha convertido en una entidad de poder político? ¿Cómo tú haces para que no se filtre? ¿Cómo haces en este momento mientras no haya cambios? A la mitad de los panameños les gusta el sistema, obviamente, ser parte de un partido político, pero la otra mitad de los panameños no les gusta. O sea, y eso está claro. Ahí vean las cifras. A la mitad de los panameños sí le gusta ser parte del sistema, le gusta estar en un partido político, le gusta participar, le gusta activarse, pero la otra mitad de los panameños no le gusta ese estilo, por la razón que sea. Y Atenógenes, yo te diría que esa mitad que sí milita, no toda es por convicción, porque le guste, obvio. Sino que es un modus vivendi, casi. Modus supervivendi. Modus supervivendi. Modus supervivendi, como Porque nos decía aquí Carlitos Salazar exactamente. la semana hay pasada. muchas necesidades. Digo, se sabe y se comprende que las personas entre menos oportunidades han tenido para educarse y superarse, necesitan un intermediario interlocutor entre el poder y la persona y la satisfacción de las necesidades. Entonces, esas personas sienten que militando, y porque así se los hacen creer y se los hacen sentir y se los prueban, Así es. que metidos en el partido sus hijos van a tener trabajo. Pero de la misma manera, cuando tú no te comportas de acuerdo a la línea del partido, entonces te han votado tus hijos, te has votado tú, etcétera. Bueno, lo vimos ahora con todo esto del despliegue. Y la palanca, porque eso es lo que se vende, y es una distorsión de la democracia. De que tú te metes en el partido y tienes palanca para el seguro, tienes palanca para el MINSA, tienes palanca para conseguir trabajo, tienes palanca para, si eres educador, para poder entrar al Ministerio de Educación, si eres médico, para poder entrar entonces al ministerio, y si no, el propio partido te exige que te inscribas en un partido político. ¿Cuántas personas no te dicen, yo estoy inscrita en el partido tal porque me obligaron, porque me dijeron, para darte este nombramiento tú tienes que estar inscrita en el partido, si no, no te voy a poder conseguir el nombramiento? Eso es una perversión de la democracia que se corregiría, como se corrige en otras latitudes, con la prohibición, salvo los jefes de instituciones. Porque obviamente... Claro, hay una parte política, claro. Los jefes responden a una cuestión política. No pueden estar inscritos en partidos políticos. Es decir, los funcionarios públicos, y menos si son de carrera, no pueden estar inscritos en un partido político. Tú sabes que yo pretendí trabajar en un proyecto de ley en ese sentido y tuve esa conversación con Leandro Ávila, no sé si él lo recordará, y Leandro me decía, bueno, pero eso viola derecho, eso es violatorio de derechos humanos. Y yo le dije, bueno, yo también tengo mis aprensiones de que yo sé que escribiendo, en la medida que iba escribiendo la propuesta de ley, yo decía, aquí me va a brincar porque a mí misma me salta el tema de la libertad política, o sea, el derecho de libertad política. No es violatorio porque ya existe para determinadas instituciones, por ejemplo, para el Ministerio Público, para el órgano judicial. Simplemente es extenderlo a todo el servicio público. Eso no es Pero entonces violatorio. después pensaba, bueno, es que el reforzamiento de la carrera administrativa es el que debería permitir que a nadie le puedan ofrecer un puesto, porque tu puesto no va a estar libre en 5 años. Exacto. Porque si tú entraste por carrera y tú te sustentas en la institución a través de la meritocracia, esa palabra es un poquito riesgosa, pero a través de el proceso de evaluación. Evaluación de desempeño. Exactamente. Y un mínimo de puntaje para alcanzar cada vez que se hace el proceso de evaluación, desempeño y ponderación que tenga la propia carrera por ley, esa vacante no va a estar disponible de esa manera discrecional. Entonces dije, mejor es ir por la vía de la carrera administrativa reforzada, obviamente, bien hecha. O sea, hay que ponerle más controles para que realmente no haya esas vacantes que hay cada 5 años. Alguien de estos analistas y especialistas que conocen la cosa pública me decía
que hay aproximadamente unos 2.500 puestos de libre remoción, o que son realmente políticos, como dice Guido, que sí requieres el dedo del Ejecutivo o del Legislativo para poner a la persona allí. Pero resulta que hay más de 140.000 empleados públicos. Entonces, cuando uno separa, hay más de 120 y pico mil, 130.000 de funcionarios que no necesitan de ese dedo político para poder ser empleados. Solamente son esos 2.500, son las 2.500 posiciones clave en el Estado. Entonces, el por qué razón tratar de secuestrar a esa persona que está buscando un empleo dentro de un partido político. Y eso no solamente es del PRD, es de todos, porque yo tengo pruebas, no solo del PRD, sino del gobierno panameñista que también lo hizo. Tenías una oficina allá en la presidencia específicamente para pasar filtro y que me desmientan los panameñistas, para pasar filtro a ver quién era del partido panameñista y quién no. Y vamos a la de Martinelli porque pasaba lo mismo, porque eso vino de la experiencia del señor Ricardo Martinelli. Y antes con Martín Torrijos era la misma cosa. Entonces es algo que históricamente todos los partidos políticos lo han hecho. Inscríbete en el partido para darte trabajo. Y eso realmente es ilegal. Es ilegal y sobre todo y a todas luces también se realizan con cualquier partido político. Claro, porque hay una militancia coactiva. Hay una militancia coactiva que no se está fiscalizando. Pero entonces volvemos al punto de cómo la cabeza fiscaliza que eso ocurra para abajo, porque son prácticas que también traen aquellos que brincan de partido en partido o aquella gente que milita dependiendo donde los cotizan mejor, porque en un partido los dejaron de escuchar, pero se abre uno nuevo, entonces allá eres, ¿cómo es? En tierra de ciego el tuerto es rey. Entonces, como tú vienes de la gran experiencia que traes de una militancia en otro partido que se la sabe toda, entonces te metes en un partido nuevo a venir a hacer... Fuga de cerebros hay también. Esos son llamados tránsfugas. No, y abundan, sobre todo ahora en época electoral. Pero vamos a hablar de candidaturas independientes, vamos a hablar de la libre postulación. Después de la pausa vamos a hablar de las reuniones que se están dando entre la libre postulación con partidos políticos. A ver qué tal, eso va a tener futuro o no. Hoy conversando con Ana Matilde Gómez, precandidata por la libre postulación a diputada aquí en Cuarto Poder. Regresamos. Continuamos aquí en Cuarto Poder, hablando hoy con la licenciada Ana Matilde Gómez, precandidata a la libre postulación. Y veíamos la semana pasada, licenciada, bueno, que hubo una reunión entre diferentes precandidatos por la libre postulación y el señor Ricardo Lombana, que ahora tiene el movimiento Otro Camino. Y yo le preguntaba en el noticiero esta mañana, más temprano, si es que la dirigencia de la libre postulación va a comenzar a reunirse con dirigentes de partidos políticos, porque ese pudiese ser una línea específicamente a seguir por la libre postulación de cara a tratar de alguna forma encontrar la ruta hacia el poder. Pero no sé usted qué piensa. No, lo primero que me gustaría decir es que yo creo en el diálogo y que siempre el diálogo es un buen camino para alcanzar cosas. Dicho eso, también me gustaría aclarar que no hay tal cosa como un solo liderazgo independiente, porque precisamente en eso radica la candidatura independiente. La persona en sí misma es su liderazgo, salvo aquellas personas que no tienen ninguna trayectoria, que no tienen una impronta, que no tienen algo que mostrar y son arropadas por el liderazgo de otros, ¿no? Pero en términos generales, un independiente precisamente es porque es una persona que en su comunidad, en su área de acción o en su de experiencia, puede mostrar un liderazgo y puede aspirar a una candidatura sin la necesidad de un colectivo o de un movimiento o de una agrupación que sea la que lidere o que hable por ti, ¿verdad? Entonces, sí, eso es lo que busca la libre postulación, ¿no? La libre postulación es eso, es precisamente la oportunidad que da, la otra alternativa que da la ley electoral para que personas que no militan en movimientos, en partidos, en etcétera, pueda la persona individualmente mostrar aquellas características de liderazgo que tiene para ponerlas al servicio de la comunidad en algún cargo de elección popular. Así que la libre postulación parte de eso. Y ahora, yo creo que eso es importante aclarar. Curiosamente, con las reformas que se hicieron al Código Electoral, se da la situación que a mi juicio es lamentable, que por ejemplo para Presidencia de la República, los 3 que cabezan la lista de firmas son miembros de partidos políticos formados o en formación. Porque son Zulay Rodríguez, que es miembro del PRD, Melitón Arrocha, que es miembro del panameñismo, y Maribel Gordón, que ya está a menos de 20 votos de Melitón Arrocha, de 20 firmas, perdón, que es miembro del FAT, que está en formación, que es un partido en formación.
Entonces, Que está eso, siempre en formación. sí, ellos siguen en formación porque reunieron el porque mínimo para terminan y seguir, cuando- ajá. seguir en formación, Pero van a tener su precandidato presidencial, ¿no? pero van a posiblemente. tener Una candidata presidencial. Sí, yo veo como que sí. por libre postulación, entre comillas. Entonces, eso ha distorsionado un poquito el tema de la libre postulación y yo creo que por eso es que este tipo de coaliciones y movimientos y demás, que lo ven los candidatos de libre postulación como una fortaleza, porque eso hay que decirlo también, no es lo mismo postularse uno solo que postularse en un grupo. Incluso hay candidatos que tienen las listas en los circuitos Sí, no, y sobre todo cuando son plurinominales. candidatos desconocidos. Claro. Cuando un candidato no tiene trayectoria, no tiene una participación política conocida que pueda mostrarle a la comunidad, es importante que tenga el respaldo porque además esos liderazgos que lo respaldan son los que salen a buscar la firma por él o son los que le endosan ese liderazgo y permite que entonces la persona tenga algún tipo de notoriedad o que empiece a hacer una carrera o un recorrido. Así que sí, yo lo puedo entender perfectamente, Sí. ¿no? Y entonces en la reunión esta que se dio la semana pasada de candidatos por libre postulación con el señor Lombana, que es el líder del partido político Movimiento Otro Camino, participaron los candidatos por libre postulación que no están inscritos en partidos políticos y que casualmente se están quedando por fuera de la papeleta porque los que están encabezando Porque por lo son menos los que- renunció, porque Quirós, Sí, Quirós estuvo, renunció. ajá, antes de entrar estuvo, en pero, esto. pero renunció. Igual Kathleen Levy estuvo, pero renunció. Sí. Y Francisco Carreira, que no ha estado no ha en estado en partido partido. político. Entonces, esos fueron los que fueron invitados y casualmente son los que se están quedando por fuera de la papeleta. Entonces, hay quienes interpretan que eso es un mensaje de decirle, pues no a los candidatos presidenciales, evidentemente, porque ellos, yo dudo que el señor Lombana les vaya a ofrecer ser candidatos presidenciales de Otro Camino, dudo que tenga esa capacidad de desprendimiento, no se sabe, en política nunca hay sorpresas sino sorprendidos, pero sí agruparse, yo le decía aquí a Francisco Carrera, en una especie de coalición, ¿no?, de los candidatos independientes. Pero es que si hiciéramos lo primero no te puedo contestar porque la iniciativa no estuvo en mi persona, así que yo no sé cuáles son los propósitos legítimos o totales que impulsan la iniciativa. Así que mientras eso no esté escrito, es una agenda que nadie puede del todo determinar o saber. No sé en realidad si hubo la exclusión de otros por esas razones que tú planteas o simplemente por la premura con la que se organizó. No lo sé, esos detalles no los conozco. Y es parte de la transparencia necesaria cuando se van a armar cosas como esta, porque a mi juicio lo más importante es ser cuidadoso de no confundir al electorado. Precisamente porque esas conclusiones que estamos aquí aventurando o las que tú estás especulando o las que podemos deducir de lo que se da por la lectura de la imagen, porque una imagen puede tener 1000 interpretaciones, ustedes lo saben como comunicadores incluso hasta mejor que yo. Una imagen puede vender tanto como provecho se le saque en función de la narrativa que se haga luego de la imagen. Y la imagen pudiera no representar exactamente lo que se quería o lo que se estaba buscando. Entonces, la parte que a mí me preocupa o con la que hay que reflexionar con cuidado es la confusión que se puede hacer el electorado cuando, por ejemplo, en circuitos plurinominales, la ley electoral te impide que haya una sola gran coalición. Nosotros vamos enfrentados a una contienda, incluso personas que hubieran podido estar sentadas allí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pero la ley electoral sí permite la lista de la ley de postulación. Que es otra cosa. Ajá, que son dos cosas Que diferentes. son dos cosas diferentes. Lo que no se pueden es mezclar las listas, es lo que usted nos está diciendo. Y que además tampoco un partido político Con libre postulación. puede agarrar a un libre postulación y ofrecerle Exacto. una curul En un plurinominal. en un plurinominal si ese precandidato o ese candidato no renuncia a la libre postulación, o sea, a todas las firmas que ya ha recogido. Claro. Entonces es complicado. Importante El sistema tenerlo claro. electoral está hecho precisamente Para los partidos políticos. para complicar todo esto. Entonces hay que Para complicar la vida a la libre postulación, usted lo sabe. Sí. Usted lo sabe bien. Entonces los uninominales es otra cosa. Un uninominal Sí, es aquel en donde hay una sola curul. Ahí es muy fácil que se pongan de acuerdo, como quien dice, ahí sí el bando de los buenos y los malos, pues. Vamos a decir, el bando del bien y el mal, por ejemplo. Pero eso no se puede mirar así. Eso es una forma muy simplista
de traducir la política panameña y la realidad nacional. O sea, lo que nos está ocurriendo es más allá solamente del bien y el mal. Entonces, en los plurinominales es muy complicado porque ¿cómo te sientas tú a tratar de vender la imagen de un bloque cuando tú sabes que el bloque es imposible armarlo en un plurinominal? O sea, ¿cómo haces? Para ese elector que me hablabas tú esta mañana, para el elector que está buscando una persona, como yo, por ejemplo, con su trayectoria, ya aprobada en el servicio público, que ya estuvo en cargos públicos y no usa privilegios, que no falta al trabajo, que propone leyes, que discute leyes, que defiende... Y que quiere hablarle al candidato, no al partido, porque cuando uno vota por partido en un circuito electoral, uno está dándole el voto es al partido, no al candidato. El candidato es la figura en el circuito, pero realmente el que manda es el partido. Esa es la realidad, ese es el fondo de la Entonces, cuestión. esto se complica, ¿no? Entonces, también es importante la reflexión respecto al cómo lograr aquellas cosas con las que nos queremos poner de acuerdo. Cuando uno dice, bueno, yo quiero desmantelar el sistema clientelar, bueno, la pregunta inmediata es ¿cómo tú dices que lo vas a hacer? Tú me preguntas a mí, yo te digo a través de un proceso constituyente, es la forma más democrática en que le demos la vuelta a todo esto. Pero entonces los que a ti te financian y los que a ti te apoyan le tienen terror a esa palabra. Entonces no se puede mencionar. Claro que podemos quedar en lo que está pasando en El Salvador. Quítate tú para ponerme yo. Entonces reemplazo un sistema y entonces monto otro que también sigue siendo corrupto. Bueno, entonces, si esos temores son legítimos, entonces eso hay que conversarlo. Por eso es importante el cómo, porque el camino es el que va a decir con quién vas a caminar. El camino que se va a recorrer es el que te dice si acompañas o no. No solamente es con quién te haces acompañar, sino qué ruta vamos a tomar. Es que usted esta mañana me dijo que estas reuniones son positivas, pero sí deben tener un propósito. ¿El propósito está claro o todavía no está? No, todavía no está claro porque tiene muchas de estas reflexiones que estamos conversando aquí ahora. Primero, la imposibilidad de hacer bloques como tal en circuitos plurinominales. Y por el otro lado, que no solo se trata de mi candidatura, sino de todos aquellos corregimientos o aquellos circuitos electorales, que es la ficción electoral como está dividido el país a propósito del proceso electoral, todas aquellas circunscripciones electorales donde hay más de una curul y donde hay personas que ya están a 30 días, menos de 40 días de definirse que son una oferta electoral. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, el cómo es importante. No es hablar solo del qué, es hablar del cómo vamos a lograr eso. Entonces, también es importante las definiciones ideológico-políticas, porque, por ejemplo, tú puedes considerar que es bueno para el país liberar todo el mercado, y yo puedo considerar, o otra persona puede considerar que es bueno regular precios, por ejemplo. Ahí estamos hablando de dos extremos, dos posturas distintas. Correcto. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que aquí se puede sentar cualquiera? No, si es que no se trata de perder el tiempo como de sentarnos con cualquiera. Se trata de que veamos un cómo que permita saber que el que llega, ya llega porque estos cómo que están escritos en blanco y negro son de aquellos que ellos están dispuestos a recorrer. Por ejemplo, el tema de la minería. Si yo me he pronunciado abiertamente, como lo he hecho y me reitero aquí, que Panamá no tiene una vocación de país minero, que la minería a cielo abierto es altamente contaminante, no importa toda la tecnología que nos quieran decir que están usando, que Panamá es una franja tan estrecha que todo el tema de la biodiversidad se ve impactada con la minería metálica, que nosotros tenemos mucha más riqueza que salvar para la sostenibilidad del ambiente y sobre todo para el funcionamiento del canal, que seguir dando concesiones mineras. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que podemos encontrar puntos de acuerdo con una persona que es abiertamente prominería? Entonces, realmente para que eso no sea una mezcolanza. ¿Cuál sería el futuro de la minería en cualquier tipo de alianza? Dependiendo también de las inclinaciones que pueda tener. Porque ¿cuál es el riesgo de esto? Bueno, entonces vamos a suponer que se llega en un gran bloque al poder. ¿Y qué va a pasar con el elector y el país? Al día siguiente no tenemos para dónde avanzar. Porque entonces cada uno se atomiza a lo que realmente piensa y cree. Y solamente entonces se logró un esfuerzo electoral con un logro que se convierte en una victoria pírrica, porque es momentánea. Y de alguna manera esa, digámoslo así, heterogeneidad de pensamientos ocurre en partidos grandes. El PRD como ejemplo de primera vista. En el PRD hay desde la tendencia, conocida tendencia que son del lado izquierdo del paquete,
hasta el frente empresarial del PRD, que es derecha casi extrema. Entonces, ¿Y entonces qué ocurre? Y ahí tenemos, bueno, lo que está anotando Terminan Ana Matilde. alineándose. Entonces, ¿qué Correcto. pasa? Que el que se alinea lo compran. Porque entonces las conciencias terminan adormecidas. Se acaba el cuestionamiento, se acaba el debate de las ideas. Porque las personas tienen que seguir la línea del partido que Claro. finalmente, con dinero, porque ahora se han convertido en entidades de poder criminal, no solamente de poder político, que terminan entonces adormeciendo las conciencias para que la línea sea una sola. Y ahí es cuando usted ve en la asamblea, y eso nadie me lo va a cuestionar ni a decir, porque eso lo viví yo, que usted los ve que arengan y gritan. Y cuando tú vas a votar y tú miras, entonces así, ¿y dónde están? Sí. Porque se fueron para no votar. Hacen todo un show. Ajá, entonces tú dices, dije, pero ¿y qué O pasó hacen aquí? para no hacer nada. Para- también. Entonces uno Algo para pregunta, las gradas, pero para la televisión. porque cuando amenazan y arengan se cotizan. Sí. Porque después, entonces, bueno, si tú quieres que yo no vote... Ese es un tema que la política panameña, salvo contadísimas excepciones, Muy ha estado, común. ha estado siempre inmersa en una falta de, digámoslo así, de estructura ideológica. O sea, siempre ha sido como... Ha habido sus excepciones, Ha claro. habido excepciones, por supuesto. Pero como todo. le falta, y por eso es que lo que yo decía esta mañana, ¿no? Lamentablemente tenemos, porque es muy, ¿cómo se dice?, atractivo el subsidio electoral que se da a la formación de los partidos políticos. Tú terminas, bueno, con cascarones que son carentes de ideología, que solamente son cascarones mercantilizados que se ofrecen al mejor postor, y por eso que usted ve unos que son pendulares, ¿no? Ah, y sí. cada elección encuentran, son como una rémora. Se mueven. No, es que cada hay uno, elección... hay uno que ¿Quién está está, ganando? hay uno que está hoy en el gobierno y ya está Mañana negociando, que y ya sí, está con la negociando con un oposición. partido de oposición. Bueno, Entonces, bueno. Así es por temporada, es por temporada. A veces soy de gobierno, a veces soy de oposición. Lo que ocurre es que muchos de ellos siempre están en las mismas instituciones cada vez que ganan. Y con el sistema electoral que hay, entonces terminan metiendo diputados. Porque entonces con Claro, el residuo que claro. comparten, bueno... Porque o sea, conocen a la perfección la ley electoral, Bueno. entonces se montan Y como la usan rémoras. a su... Ana Matilde, una pregunta que es obligatoria hacérsela a Ana Matilde Gómez, porque usted finalmente, de alguna manera, ejerció el cargo de Procuradora General de la Nación, designada por el expresidente Martín Torrijos, que hoy está aspirando a volver a la silla presidencial, pero fuera del PRD, y que es la primera vez que ese fenómeno se da, que el PRD va a tener candidatos, 3 candidatos en la papeleta eventualmente. Uno por el Partido Revolucionario Democrático, que es José Gabriel Carrizo, el actual vicepresidente. Una, eventualmente por la libre postulación, si continúa encabezando la lista de firmas. Y el otro, por un partido que es de una ideología distinta al partido del que él es miembro, porque el Partido Popular Socialdemócrata. es miembro de la Internacional de Partidos Populares y de Centro. Y el PRD es de la Internacional Socialista, como socialdemócrata. Entonces, es una situación curiosa, histórica para Panamá, para el PRD específicamente, tener a un expresidente de ese partido corriendo por fuera del partido. Su opinión sobre eso. Bueno, yo no me siento tan obligada a interpretar esa conducta electoral. Lo que digo es que no deja de ser interesante desde el punto de vista de la lectura de las incidencias electorales que se registran para la historia. Esto plantea incluso a una persona que ya ha sido expresidente la presión de no venir a decirnos bobería. Es decir, yo creo que la presión la tiene quien aspira nuevamente a demostrar que ha evolucionado y que su trayectoria o la experiencia que vivió le permite decirnos algo que es necesario para el país, porque si no sería más de lo mismo. Así que para que esa novedad electoral que tú planteas se convierta en algo disruptivo, tenemos que escuchar cosas que valga la pena escuchar. Así que, bueno, ya veremos. Yo también estoy, como ustedes, ¿no?, expectante de una cosa que no deja de ser una novedad, pero que está introduciendo o debería tener debe tener la presión de introducir un debate más interesante que el que hasta ahora hemos tenido desde el punto de vista el político electoral. Oiga, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder, hoy con la licenciada Ana Matilde Gómez. Continuamos aquí en Cuarto Poder hablando de política. Hemos hablado de todo un poco con la licenciada Ana Matilde Gómez. Y bueno, muy por encimita tocamos ahora el tema de la figura de Martín Torrijos, pero sí sería bueno conocer su opinión formal acerca de la figura de Martín Torrijos dentro de la campaña política para el próximo año. ¿Qué piensa usted? Bueno, como acabo de decir un poquito, yo no me siento obligada a tener una opinión en este momento. Lo que sí siento es que como ciudadana yo exigiría que una persona que ya ha sido presidente y que ha evolucionado internacionalmente como él ha evolucionado, con toda la experiencia que ha recogido, no venga a hablar
tonterías. O sea, que venga al ruedo para hacernos los planteamientos que los panameños necesitamos para incluso retar intelectualmente las otras ofertas electorales. Porque si el que no viene a hacer un papel como ese, entonces mejor que no venga. Pero hay otro expresidente corriendo también. Sí, pero usted sabe que eso para mí ni siquiera cuenta y para todo panameño decente no debería contar porque definitivamente la historia, el paso de los años nos ha ido demostrando que esa impronta con la que se gobernó y esa persona reúne en sí misma todos los vicios y distorsiones de una política perversa. Así que para mí eso ni siquiera cuenta. Va a ser complicada la campaña para el 2024 en el sentido de todos los intereses que hay detrás, todas las fuerzas políticas diferentes y aquí hay no solo fuerzas las fuerzas cruzadas. políticas, por favor, no solo hables de las fuerzas políticas, las fuerzas criminales que están detrás, porque hay un crimen organizado, no solo delincuencia común, de cuello blanco, que está tutelando sus propios intereses a través de candidatos que están dispuestos a vender la patria por esos intereses coludidos. Pero están cruzados. Está claro Todas que estas están fuerzas cruzados. están cruzadas, porque es decir, dentro de una organización política apoyan a uno o dos, en la otra organización política a dos o tres. O sea, en diferentes organizaciones políticas están apoyando gente, porque no podemos hablar aquí que es solamente de un partido. Aquí están todos los partidos involucrados. Es que la me parece. penetración ha permeado a todos los niveles de la estructura política porque precisamente los malos políticos le han transmitido al crimen que montados en el poder político todo negocio es posible. Entonces, ¿cómo iban a pensar que el crimen se iba a quedar por fuera de eso? Entonces, estas entidades de poder criminal, que ahora son entidades de poder político, realmente es lo que hay que combatir. Por eso es que nosotros no estamos ni para ensayo ni para perder el tiempo. Aquí hay que hablar de cosas concretas, ir a la realidad. ¿Cómo se va a enfrentar al crimen y su penetración en la política? A propósito de ese reto, que sin duda lo va a tener el próximo presidente de la República, adicional a otros, su opinión sobre el proyecto de ley de extinción de dominio. Bueno, Yo sé que usted propuso claro, cuando fue igual que el diputada. conflicto de intereses, igual que extinción de dominio, y obviamente no pude lograr la aprobación porque era una sola persona en ese momento, pero bastante que lo impulsamos y ahora pues se retoma, se presenta y se logra aprobar. La extinción de dominio es necesaria porque la forma en que el crimen sobrevive a la pena de prisión de sus cabecillas es porque los caudales mal habidos no se les terminan de incautar, no se les terminan de quitar y por eso siempre hay dinero para el relevo inmediato. Entonces, la riqueza mal habida es un mal ejemplo para la sociedad. Todo el que enrostra riqueza mal habida se convierte en un falso héroe, pero héroe, en fin, en una sociedad carente de valores. Así que es necesario golpear a la riqueza del crimen. La mejor manera, una ley, en forma legal, porque de otra manera siempre, termina ocurriendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Incautaciones que después se caen porque el proceso penal termina mal, porque hay penetración también en el Poder Judicial y definitivamente que un proceso de extinción de dominio nos garantiza golpear ese brazo económico que tiene el delito. Oye, y una última pregunta. ¿Cómo vio lo de la audiencia del señor Ricardo Martinelli? ¿Qué piensa usted? Mira, yo la vi, a pesar de todas las incidencias que hubo y todos los intentos de poder desestabilizar a la señora juez y de tratar de hacer uso de todo recurso que pone a su disposición el sistema viejo, inquisitivo o mixto, yo vi la gran oportunidad que tuvimos los panameños de darle seguimiento a un proceso que nos ha develado sin la menor duda un esquema criminal a través del cual se lavó dinero sacado de las instituciones a partir de las obras públicas para un solo sombrero que recogió para la compra de un medio de comunicación. Así que a mí no me queda la menor duda de que hay un delito probado, que hay vinculaciones bien establecidas y que ojalá tengamos pronto una condena. Muy bien. Gracias, Muchas licenciada. gracias, Ana Matilde. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans, investigación penal naval efectiva. Hasta mañana.